Qué bueno, mis hermanos, poder compartir nuevamente con ustedes la palabra del Señor. Es bien importante que cada uno de nosotros tenga esa disposición de aprender de nuestro Padre. Hoy nos tiene, vamos a decir, no sé si enredados o nos tiene un poco, vamos a decir, enredados. Un tema interesante. La oración a un Dios soberano. Una de las características o atributos de Dios todas son importantes. No hay una más grande que la otra, no hay una característica o atributo de Dios que esté en mayor cantidad que en otra, en nuestro Padre Celestial, pero la soberanía de Dios. El hecho de que nuestro Dios es soberano es muy importante para nosotros entender todas las doctrinas que debemos entender acerca de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque la soberanía es el sostén teológico de todas las doctrinas. Por ejemplo, ¿por qué oran los cristianos? Porque solamente un Dios soberano es fiel a sus promesas. ¿De qué manera un Dios que no sea soberano puede ser fiel a sus promesas? Si el obrar de Dios dependiera de nuestra fidelidad, o de nuestras posibilidades, o de las cosas que hacemos o dejamos de hacer, o de los supuestos y mal llamados estorbos que pueden ocurrir en el camino para que Dios no pueda hacer su voluntad, todo eso es imposible. ¿Por qué? Porque existe en Dios una característica, un atributo que se llama soberanía. Nosotros, ¿a quién oramos? Oramos a un Dios soberano, un Dios que hace todas las cosas y determina todas las cosas. Sin embargo, Él nos exhorta y nos enseña a orar. Algunos extremistas y malintencionados intérpretes de la doctrina reformada dicen que los reformados dicen, disculpen la redundancia, que no hay que orar porque Dios es soberano, y eso está mal. Nadie dice que no hay que orar. La Biblia no dice que no hay que orar. La teología no dice que no hay que orar. La Biblia enseña que debemos orar. Y Mateo 6:5 dice de la siguiente forma: y cuando ores, no seas como los hipócritas, pero que ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. Vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos. Te pedimos en esta hora que a través de ella nos bendigas, Señor, y nos llenes de ti, nos llenes de tu presencia, nos llenes de tu bendición, nos satures con tu Espíritu Santo, y Dios mío, nos enseñes más acerca de ti. Gracias, Padre, porque podemos presentarnos delante de ti en oración, sabiendo que tú nos contestas, sabiendo que tú obras y a ti te interesa los deseos del corazón de tus hijos. Pero gracias
porque tú respondes según tu voluntad soberana, que aunque a veces no la entendemos, es agradable y perfecta. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, aquí está el mismo Jesús enseñando acerca de la oración. Y está diciendo, cuando ores, no seas como los hipócritas. Cuando hace esta referencia y le está diciendo, cuando ores, no seas como los falsos que dicen creer y no creen nada, que dicen ser y no son nada. Dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman ¿qué cosa? El orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Aquí Jesús mismo está exhortando a aquellas personas a orar, pero hacerlo adecuadamente. Y podemos llamar una oración, y disculpen la palabra, una oración sin mucha farándula. Sin mucha bulla, sin mucho estruendo, porque muchas veces vemos que las oraciones están saturadas de gritos, espectáculos y tremendísimos movimientos que no se corresponden a lo que la palabra nos enseña. La Biblia nos dice que la oración es sencilla, es normal. Entra en silencio donde está tu Padre, pídele y Él te va a responder. No, Dios no va a responder ni porque yo le reclame, ni porque yo le exija, ni porque yo diga lo que tiene que suceder, sino que estamos orando ¿a quién? A un Dios soberano, que aunque yo pida lo que pida, Él va a obrar en bien de mi vida, pero me va a dar de entre lo que yo pido, lo que Él considera que yo verdaderamente necesito. Mas tú cuando oras y entra en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre. Dice el verso 7, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. La palabra de Dios, el autor de Mateo, por supuesto, quizás inspirado por Dios, el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, él no se imaginaba cuán efectivo podían ser esas palabras y cuán relacionadas con el contexto de hoy pueden ser las palabras que él estaba escribiendo cuando escribía el libro de Romanos. Cuando ores, no uses vanas repeticiones. No te excedas en lo que dices. No lo hagas como los gentiles que piensan que por hablar y gritar y decir tantas cosas y tantas maravillas que piensan que pueden hacer descender el fuego del cielo. Y están simplemente equivocados. No hagas lo mismo que ellos. Vosotros pues oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, y hace la descripción de todo lo que nosotros conocemos como el Padre nuestro. El cristiano ora a Dios, pero movido por motivaciones y propósitos diferentes a los que animan a una persona que no es creyente. ¿Cuáles son los propósitos que llevan a una persona que no es creyente a orar? La persona que no es creyente ora. Hay personas que no son creyentes y oran a Dios pidiéndole salud, pidiéndole prosperidad, pidiéndole que solucione los problemas de su familia, que les anime un poco, que les levante el ánimo, que arregle sus problemas psicológicos del matrimonio, sus problemas económicos y todo lo demás. El cristiano ora a Dios con motivaciones diferentes, con propósitos diferentes. El principio de la oración del cristiano es adorar a Dios que está en los cielos. Ese es el comienzo de toda oración. Su condición de hija o hijo marca una diferencia radical en cuanto al propósito de la oración. Si somos hijos,
oramos diferente. Si somos hijos, el propósito de nuestras oraciones en primer lugar está encaminado a dar gloria a Dios y reconocer que Dios es un Dios soberano. Como Pablo dice, ustedes ya son hijos de Dios y ha enviado a vuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Es decir, Dios mismo nos ha dado de su espíritu a nosotros para que clamemos a Dios y le digamos, Abba, Padre. Esta posición y condición de hijos de Dios es la que nos permite acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más le necesitamos. Por eso, cuando nos preguntamos por el fundamento, las razones por las que los discípulos de Jesucristo oran, encontramos al menos 4 respuestas. Es decir, ¿por qué oraban los discípulos? En la palabra de Dios encontramos 4 respuestas. En primer lugar, los creyentes oran porque son creyentes. Es algo bien lógico. Los creyentes oran porque son hijos de Dios, porque son creyentes. Son personas en primer lugar que han nacido de nuevo. Un nacido de nuevo hace una oración correcta. Alguien, como dice Isaías en el verso que veíamos ayer, que no le ha amanecido aún, no, quizás ore y quizás reclame y pida a Dios cosas, pero cosas que no se corresponden, o la forma de pedirlas a Dios no se corresponden a la forma de un hijo de Dios. La oración de los no creyentes es expresión de un instinto natural. Es decir, tengo necesidades, no tengo quien me las resuelva y este es el último tren en el que me puedo montar. Movido la mayoría de las veces por el temor a cualquier circunstancia o simplemente la superstición. Es decir, creen en un Dios mágico, no en un Dios poderoso. En cambio, la oración de los creyentes es la apelación de un hijo de Dios nacido de nuevo a su Padre, bueno y amoroso. La oración del creyente es el resultado de su nueva naturaleza como hijo o hija de Dios. La oración del creyente está inspirada por un amor y confianza que nace en él o ella por la obra del Espíritu Santo. Es decir, ¿por qué oramos nosotros? Nosotros oramos porque sabemos que podemos orar, porque sabemos a quién le estamos pidiendo, porque sabemos a quién nos estamos acercando, porque sabemos cuánto le interesamos a la persona de Dios. Hermanos, es tan importante que nosotros entendamos estas verdades. Hebreos 4:16 dice, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestra condición de hijos de Dios no nos distancia de la actitud especulativa de los incrédulos que oran. No oramos para ganar algo. Esto es importante. Nosotros no oramos para ganar algo, sino porque en Cristo ya lo tenemos todo, y por la oración queremos apropiarnos de ello con fe. Amén. Es decir, la oración nuestra no es más que pedir a Dios que tenga misericordia de nosotros y obra en nuestro bien, pero en nuestra oración se incluye también que Dios nos enseñe a aceptar su voluntad. Muchas veces decimos que oramos y no pedimos. ¿Y qué es lo que la Biblia... oramos y no recibimos, disculpen. ¿Y qué es lo que dice la Biblia al respecto? Piden y no reciben, ¿por qué? Porque lo hacen mal. Y orar mal no es orar sin autoridad, no es orar sin bulla,
no es orar sin exigencias y reclamaciones. Orar mal es orar pensando que Dios tiene que hacer todo lo que yo le pido. Siempre que oramos recibimos. Que no lo recibimos de la forma en que lo pedimos, por supuesto, puede ser que sí, puede ser que no, pero Dios siempre obra y responde. Lo que vale de nuestras oraciones no es su aritmética, cuantas sean, ni su retórica, ni cuán elocuentes resulten, ni su geometría, la cual las hacen largas y difíciles. Tampoco la lógica. Lo que vale es qué tipo de carácter y conducta tú sostienes en medio de tus oraciones. Es decir, a veces pensamos que las oraciones, mientras más lindas, rebuscadas, hermosas, llenas de palabras extrañas, o mientras más gritemos y más, ¿cómo decirle? Unción, representemos el momento de la oración, o cuantas más cosas hagamos, o cuanto más corramos en medio de una plataforma para pedirle a Dios, eso va a ser efectiva o no la oración. La Biblia no nos enseña eso. Lo que vale de una oración es qué tipo de carácter la sustenta, qué conducta la sustenta. Es decir, confiando en quién yo estoy orando. Estoy confiando en lo que yo estoy haciendo. Hermanos míos, la oración no es poderosa por el que ora, sino por el Dios al que se le está pidiendo. Amén. La oración no es poderosa de la vasija de donde viene, sino por el Dios al que se le está pidiendo en ese momento. Eso es lo que hace poderosa la oración. Es más, la oración no es poderosa. Poderoso es el poder de Dios que escucha y obra cuando le pedimos. Los creyentes oran porque saben que Dios entonces es todopoderoso. Todo cristiano sabe que Dios puede hacer realidad aquello que le pide, conforme ¿con qué? Con su voluntad eterna. Yo siempre le agrego algo, con su voluntad eterna, que dice la Biblia que es agradable y perfecta, pero siempre le pongo algo, aunque yo no lo entienda. Eso es importante, porque su voluntad es agradable y perfecta, aunque yo no lo entienda. Este fue el caso de Abraham y Sara. Frente al anuncio sorprendente de los visitantes celestiales de que Sara tendría un hijo, y la risa de esta fue sorprendente. ¿Qué significado tuvo aquella risa? Eso es imposible. Una mujer de 100 años, anciana ya, no había tenido hijos nunca. Dijo ella, esto es un disparate. Cuando se echó a reír, lo que estaba diciendo, ¿qué cosa era? Esto es un disparate. El Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No crees que podrás tener hijos en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Yo me imagino cuántas cosas podían llegar hasta la mente de Sara. Ustedes me disculpan, no es solamente el hecho de que Sara pudiera tener un hijo, sino que tener un hijo de ella y de Abraham, que ya tenían 100 años, implicaba otros milagros más. Sí. Decía Sara, pero ¿cómo va a ser esto? El año que viene, cuando yo venga a este lugar, ¿qué cosa?
tú vas a tener un bebé. ¿Y qué pasó? Sucedieron todos los milagros. Pablo hace la interpretación teológica de este episodio y de las palabras del Señor en Romanos 4:20 al 21. Mi esposa me va a matar por esa gracia. Ante la promesa de Dios, Abraham no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Ella se echó a reír, una risita, no sé si picaresca o no sé cómo, como quien dice, wow. Porque aquí no se dice que Sara concibió del Espíritu Santo. Sí, hay que dejarlo claro. Abraham, ¿qué pasó con él? Abraham creyó totalmente que lo que el Señor estaba diciendo que iba a pasar de verdad. Un gran milagro de Dios. El creyente es así porque tiene ciertas convicciones, y esta certidumbre se fundamenta en sólidas afirmaciones bíblicas. El Hijo de Dios sabe que Dios puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, y cree firmemente en lo que Jesús declaró, diciendo: lo que es imposible para los hombres, ¿qué cosa? Es posible para Dios. Lucas 18:27. Muchos de los milagros que hemos recibido en nuestras vidas, ni los hemos pedido a Dios, ni han sido, ni podemos pensar que han sido determinados por nuestra fe, sino han sido hechos en nosotros o en otras personas. ¿Por qué? Por el poder de nuestro Dios soberano, que, como dice en este pasaje que leímos, sabe antes que nosotros. Dice: no te hagas el que oras bien, ni el que gritas mucho, ni el de mucha palabra, porque Dios, antes que tú ores, ya sabe de qué tú tienes necesidad. Es decir, mi oración está destinada por Dios para que yo la practique, para que yo lo haga, para que me relacione con mi Padre, y cuando reciba de Dios lo que Dios quiere hacer, entonces pueda dar gloria a Dios y decir: mi Padre y yo tenemos una relación estrecha, Él me conoce, y yo nunca va a estar determinado por nuestra voluntad. Nunca. Ni los milagros, ni las bendiciones van a estar determinadas por nuestra voluntad. Los creyentes oran porque el Señor ha prometido oír sus oraciones y responderlas. Esto es lo que enseña Jesús en Mateo 7:7 al 11. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide pescado, le da una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, saber dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. El creyente, entonces, es alentado a orar porque la oración tiene respuesta. La oración siempre tiene respuesta, pero también es animado a orar porque la oración alegra el corazón nuestro y también alegra el corazón de Dios. Dios quiere que te comuniques con Él, Dios quiere que te relaciones. Dios no te quiere un hijo espaldas ahí a Él esperando su
sus milagros. Él quiere que estés de frente a Él, rendido a Él, adorándolo a Él y dándole gloria por cada una de las cosas que hace en tu favor, por cada una de las cosas que tú no entiendes, pero que las usa ¿para qué? Para enseñarte, para corregirte, para exhortarte y para hacer cosas grandes contigo. En nuestro ministerio nosotros hemos tenido que pasar muchísimas cosas. Y nosotros muchas veces decimos, Señor, ¿por qué tenemos que pasar por esto? Nos ha pasado, Señor, yo quiero ver que esto tiene propósitos eternos, que estas cosas que yo paso, yo no quiero ni que lo cambies. Yo lo que quiero saber es que esto que tú, nada más saber que lo que tú estás haciendo va a repercutir en algo positivo en mi vida en el futuro. Porque, como dice el salmista, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo mi enemigo se levantará contra mí? Muchas veces nos hemos sentido así, porque pensamos que la circunstancia del presente, Dios no está metiendo sus manos. Dios tiene propósitos eternos. Cada uno de los golpes del pasado han redundado en nuestras vidas para los desafíos del presente. Es así. Cada una de las cosas que hicimos en el pasado, que trajeron a nuestra vida consecuencias, cosas que no eran ni pecado, pero que no era correcto hacerlas porque no iban a ser buenas para nosotros, Dios la ha usado como móvil para en el presente no tener que pasar por cosas peores. Todo ha sido propósito de Dios. Aún las cosas que no entendemos tienen su repercusión positiva en nuestra vida porque provienen de Dios. Dios está al control. De alguna manera difícil, muchas veces, es entender las cosas que Dios hace. Pero tenemos que entender algo. El Señor se complace en la oración de los justos y se complace en la dependencia de ellos. Dice Romanos 15:8, el sacrificio de los impíos es no es Romanos, disculpen. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos, ¿qué cosa es? Es el gozo, es su gozo. El creyente es exhortado a orar, porque la oración es también una expresión de obediencia. La oración es una actitud, involucra más que solamente el hacer peticiones. La oración es comunicación con Dios. Usted puede vivir en una actitud de oración constante, estando en comunión y compañerismo con su Padre Celestial cada hora del día. Para poder obtener resultados en oración, usted debe estar convencido de un hecho fundamental. Dios quiere responder sus oraciones. No es que no recibimos respuesta, es que no vemos la respuesta cuando no se corresponden a lo que estamos pidiendo. El caso es que Él está dispuesto y listo para respondernos a cada uno de nosotros. Él estaba para responderle a Jesús durante su ministerio terrenal. Esto puede ser difícil de comprender para usted, pero es verdad. ¿Cuántas cosas pasó Jesús? Y el Padre no estaba presente respondiendo cada una de las oraciones del Hijo. Dios no estuvo presente en cada uno de los momentos
del Hijo, pero los propósitos de Dios se cumplieron también en Él. El sufrimiento se cumplió también en Él. Sin embargo, había una estrecha comunión del Hijo con el Padre. Algo bien importante. Los creyentes saben que la oración entonces es una bendición. Al principio, la vida de oración puede resultar mayormente un sentido del deber. Es decir, cuando comenzamos, nos puede parecer que la oración es yo tengo que orar porque la Biblia me dice que tengo que orar. Pero cuando continuar día tras día mirando a Jesús como maestro, al Espíritu Santo como ayudador y la palabra de Dios como libro de vida, fe y obediencia, como la revelación para mi vida, ¿qué sucede? Toda idea de deber queda neutralizada y la oración se convierte en nosotros en el único modo de comunicación y dar gloria en lo personal a nuestro Padre Celestial. La actitud legalista se diluye y se desarrolla un sentido de enorme privilegio por tener la oportunidad de gozarnos de la comunión que tenemos con el Padre. La oración legalista es una esclavitud. Las prácticas espirituales que hay que hacerlas porque hay que hacerlas son una esclavitud. ¿Por qué oramos? ¿Por qué cuando llegamos a casa de nuestros padres los abrazamos, le damos besos, queremos apretarlos? ¿Por qué? Porque nos interesa esa relación. ¿Quién de nosotros llega a su padre y lo abraza por una obligación? El que abraza a su padre por obligación no ama a su padre. Si no abraza a su padre por lo que su padre puede hacer o no a favor de él. ¿Entienden? O por la herencia, yo tengo que continuar yendo a casa de mi padre, pasándole la mano a mi padre, cuidando un poco a mi padre, porque a mi padre le queda poco y al final de su día todo lo que él tiene es mío. En este caso, si yo no abrazo a mi Padre Celestial con el sentido de que Él es mi Padre eterno, mi Dios soberano, que me ama desde la eternidad, y lo hago por simplemente cumplir con una regla, estoy orando a Dios para recibir de Dios. Es decir, nos pasa como al hijo pródigo. No nos interesa tanto el Padre como las cosas del Padre. Y en la oración nos tiene que importar más nuestra relación con el Padre que las cosas que el Padre nos pueda dar. Les recomiendo que vean un video de Timothy Keller. Se llama El Dios Pródigo. Lo pueden buscar en YouTube, está ahí en HD, lindísimo. Es algo bien interesante. A nosotros nos interesa más el Padre que lo que el Padre nos puede dar. Poco a poco, al aprender de la palabra y por fe que recibimos y por la fe que recibimos del Espíritu Santo, la oración se va transformando en una experiencia vital y personal. De una obligación religiosa viene a ser una maravillosa experiencia de comunión, respuesta, gozo, poder, autoridad y seguridad en el Padre que me amó desde la eternidad. Eso es muy importante, hermanos míos. ¿Para qué orar a Dios si el universo responde a las leyes? En 1 Corintios 14:33 dice, y Pablo afirma, Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Él no es Dios. Él no es el Dios que predican los deístas del siglo XVIII, quienes enseñaban que Dios había creado el mundo, había establecido ciertas leyes de cumplimiento inexorable, pero luego se había desentendido de Él. Según esta incomprensión de la realidad, ahora el mundo y los seres humanos se mueven en conformidad a sus leyes. Es decir, Dios creó, Dios hizo, pero el hombre se alejó de Dios y todo lo que sucede está separado de Dios. Eso es imposible.
¿Ustedes saben por qué es imposible? Si Dios no estuviera al control de todas las cosas que existen y pasan, ya nosotros hubiéramos destruido esta morada terrenal. Ya nosotros los humanos hubiéramos acabado con esta tierra. Dios está al control. Ya nosotros nos hubiésemos destruido a nosotros mismos por ser humanos y caídos. Dios está al control, nunca ha abandonado el control de todo lo creado. De modo que cuando el ser humano obedece, todo resulta bien. Pero cuando la desobedece aparece el caos y el desorden. Por tal cosa como la voluntad de Dios, dicen los deístas, no existe, y mucho menos la posibilidad de una relación personal con Él. La fe cristiana bíblica no sostiene esta teoría pagana. Por el contrario, afirma que cuando el universo fue creado, Dios lo contempló y dijo que era bueno. Génesis 1:31. En este sentido, la creación hecha y perfecta fue obra creadora de la mano de Dios y está puesta bajo sus propias leyes. El ser humano recibió autoridad sobre todo conjunto de cosas creadas por Dios. El ser humano mismo fue sujeto a la ley espiritual, de modo que, según el relato bíblico, mientras el ser humano fue obediente a Dios y mantuvo una estrecha relación personal con Él, reinó una armonía perfecta. El ser humano se mostró en perfecta armonía con Dios y la naturaleza allí en el huerto del Edén. Cuando el ser humano pecó e hizo lo que a Dios no le agradaba, Dios desde Edén encontró o buscó o tenía diseñada ya la solución para aquella dificultad. Dios, hermanos, nunca ha perdido el control. Dios está al control de todas, absolutamente todas las cosas. Es providencia de Dios entonces para nosotros la oración al Padre. Como dice el pasaje que vimos al principio, cuando ores, hazlo de esta forma. Vosotros pues, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, tú eres santo. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Amamos tu voluntad, queremos hacer tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y el pan como símbolo de alimento, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy y mañana de mañana. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación. Mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria. Estamos orando cada día rendidos a un Dios soberano. Por eso nuestras oraciones las podemos hacer con paz. Porque Él aún endereza lo torcido, arregla las cosas para darnos a cada uno de nosotros de su gracia abundante y obrar conforme a su voluntad soberana. Que el Señor les bendiga en esta tarde y que sus oraciones cada día puedan ser más como Dios quiere, saturadas de dependencia de Dios, de adoración a Dios, de búsqueda de la presencia del Padre, de ese Padre glorioso y soberano en el cual podemos confiar, porque Él es fiel a su palabra. Y lo que dijo que sería, será, porque Él es fiel a lo que ha dicho. Que el Señor les bendiga. Amén. Bueno, mis hermanos, qué tremenda palabra. Amén.
Espero que hayan recibido una buena enseñanza desde ayer hasta hoy. Creo que como iglesia tenemos que darle gracias a Dios por el siervo y la sierva que ha enviado acá. Pero como él mismo predicó en estos momentos, nosotros creemos en la oración, ¿sí? Y por eso queremos llamar a Aurelia, a Oraide a cada momento para orar por ellos. Muchas gracias por dejarse usar por el Señor. Para nosotros es una bendición cada vez que ustedes vienen y podemos aprender cosas que no sabíamos. Y a través de las enseñanzas de ustedes, no tan solo de las predicaciones, sino también del convivir en el diario, en las charlas que nadie conoce sino nosotros, pues aprendemos mucho. De charlas de carros, exactamente. Pero bueno, vamos a orar por ellos para que el Señor bendiga su matrimonio, bendiga su familia y bendiga su ministerio. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por habernos prestado a Aurelia, a Oraide en este tiempo, en estos días acá, Señor. Sabemos que ellos tienen mucho trabajo allá en su iglesia, también en el seminario donde ellos imparten clases, Señor. Pero gracias porque dentro de todas esas cosas que ellos tienen, también toman su tiempo para venir y impartir todo ese conocimiento que el Señor les ha dado para con nosotros. Señor, bendice a su familia, a sus hijas, que sean, Señor, lo que siempre son, un matrimonio, Señor, de ejemplo para nosotros que llevamos una vida pastoral también, Señor. Y ellos han sido ejemplo como matrimonio, como amigos, como pastores, Señor. Gracias por su vida. Te pedimos, Señor, que tú los lleves de regreso a Cuba, que su ministerio siga siempre de acuerdo a tu voluntad, a tu propósito y a tu soberanía, Señor. Y que ellos sigan siendo obedientes a tu palabra. Gracias, muchas gracias por ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Y no pierdan la costumbre. Visítenos de nuevo. Gracias.